aquí poner ese detallito y ahora sí ya puede compartir también usted. Ok. Vamos a empezar. Luego, acá ahorita se van uniendo los demás. Vamos otro poquito. Ah, mira qué bonito. Se ve bonito. Vamos a ver. Con toda confianza. Sí. Cuando terminemos, nos pasa por favor esta presentación a YouTube, al WhatsApp, para, para que todos pues también la tengamos a la mano por aquí, por favor. Claro, creo que mi compañera Elena ya la compartió, si no ahorita lo verifico y la compartimos. Gracias. Y pues adelante, si quieren iniciar ya, ahorita se nos van agregando otras Incorpora. personitas, ¿verdad? Ok. Ya van llegando más incluso. Bueno, voy a iniciar. Sí. Pues siguiendo con el tema sobre las teorías del aprendizaje, vamos a hablar un poquito sobre el modelo de modificación de conducta. Como lo mencionábamos hace un momento, los modelos o las formas en cómo nosotros como personas llegamos a actuar o llegamos a tomar un papel, pues esto tiene mucho que ver desde de dónde venimos, tanto la forma de pensar, tanto la forma de educación y pues obviamente de qué manera nos vamos a desempeñar. Aquí nos apoya Durranque. Él nos habla sobre la teoría del aprendizaje, obviamente manejada sobre el modelo de modificación de conducta. Dice aquí que entendiéndose por aprendizaje una actividad que modifica de forma duradera las posibilidades de un ser humano. Todo esto dependiendo de forma directa de los estímulos que se reciben del medio. Si estos cambian, el aprendizaje consistirá en responder a los estímulos con respuestas diferentes a las que normalmente se producía de forma refleja. Es bien importante aquí pues mencionar o subrayar que nosotros como seres humanos siempre estamos pues a cambios, siempre estamos con una conducta que ya sea que si estamos en una sociedad diferente o vamos cambiando de amistades o vamos cambiando de trabajo o vamos cambiando también hacia qué tipo de educación vamos obteniendo. Y en el ámbito de lo que son los alumnos o niños, es aquí en donde ellos mismos, pues nosotros nos damos cuenta que si sabemos que papá y mamá tienen algunas conductas que no son buenas, eso mismo lo van a reflejar pues ya sea en el aula o también ante la sociedad. Esta teoría tiene su origen en la corriente de Aborvista, es de Watson, y en la noción de conocimiento adaptable. En el modelo de Aborvista, la palabra conducta se activa a las respuestas observables de la conducta humana, poniendo en acento los aspectos de esta por aprendidos. Aquí es en donde nos vamos a lo que mencionaban ahorita de la teoría conductista. Todos tenemos una idea hacia qué es lo que necesitamos, pero como lo mencionaba ahorita el maestro, estamos nosotros a que nos digan de alguna forma lo que queremos escuchar. Y eso es lo que está causando el que lleguemos a este punto, por decir como el ejemplo que puso la compañera Zoila, que si nos ponen en una promoción en la cual nos están poniendo que es 1 o 2 pesos menos, para nosotros es algo excelente, pero realmente para las personas que están poniendo esa promoción, pues realmente no están perdiendo absolutamente nada. Entonces, aquí es en donde nosotros como seres humanos tenemos este modo de ver hacia ese tipo de conducta. Vamos como siguiendo prototipos en los que si nos ponen oferta, lo tengo que comprar o lo tengo que hacer porque me lo están solicitando. O si voy a un psicólogo y el psicólogo me está preguntando qué es lo que me pasa a mí o que por medio de preguntas, qué es lo que yo siento en ese momento, yo le voy a decir a mi conveniencia. Y eso es lo que sucede dentro de este modelo, que va más hacia el modelo conductista.
También nos habla Vizcarret. Este modelo está basado, como les decía, en el conductismo, siendo este una de las corrientes de la psicología, la cual tiene como objeto de interés el comprender e interpretar el comportamiento observable de las personas y no tanto el analizar e interpretar la conciencia de estas. Es como les digo, nosotros estamos, pues de alguna manera como enfocados a llevar pues un rol, pero por decir los niños o los jóvenes, que en mi caso a mí me sucede mucho esto. Tengo muchos jóvenes ahorita de cuarto semestre, los cuales están eligiendo una carrera. Entonces, yo les digo, tienen que basarse en lo que a ustedes les gusta, en lo que a ustedes les llene profesionalmente. No guiarse en que es que mi papá estudió para médico y pues yo voy a estudiar médico. Mi mamá estudió arquitectura y pues obviamente yo voy a seguir los mismos pasos que mi mamá. Entonces, llega un momento en que esa conducta pues la adoptan completamente. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque que ellos tienen y es la educación que les han brindado. El enfoque conductista aplicado al trabajo social se caracteriza principalmente en intentar utilizar de forma semántica ciertos principios propios de la psicología experimental. Todo esto con el fin de explicar y modificar diversos problemas de conducta. Tomar en cuenta las situaciones especiales que controlan la conducta del problema, más que los factores que han contribuido a su desarrollo. Era como les mencionaba hace un momento sobre los alumnos, que ellos se van más hacia algo que ya haya sucedido o que alguien ya haya vivido sobre ese tipo de situaciones. Se considera el aquí y el ahora que las experiencias del pasado. Entonces, es aquí en donde nos damos cuenta que los alumnos o que los jóvenes, los niños, están adaptando o están adoptando más bien las cosas que nosotros ya vivimos, pero con un miedo a que qué pueda llegar a pasar con ellos. Según Vizcarret, las principales corrientes teóricas que en los años 20 aparecieron basadas en el análisis conductual son las siguientes. Nos habla sobre la teoría del aprendizaje instrumental operante, el cual esta modalidad experimental fue propuesta por Skinner en 1930, en donde nos habla que el aprendizaje se denomina instrumental u operacional. Se utilizó un ejemplo con la cámara de condicionamiento operativo, que es la caja de Skinner, en donde se registró acumulativo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Se hizo como un estudio muy pequeño hacia qué tipo de respuestas podían obtener por medio de un interruptor, el cual era qué tipo de pensamientos o qué tipo de ideas podían tener. En este caso utilizaron el ejemplo de una paloma. Pero qué era lo que ella pensaba o qué era lo que ella podía como que sentir en ese momento. Ese fue uno de los puntos importantes dentro de la teoría del aprendizaje por medio de un instrumento, por medio de saber de qué manera piensa, en este caso una persona, por medio de algún instrumento, algo que nos pueda servir por medio de la tecnología o que tengamos nosotros alguna estrategia para poder mencionar. Por otro lado, tenemos la teoría del aprendizaje social y el aprendizaje por observación. En esta, según este enfoque, la persona, el entorno y la conducta son elementos que se encuentran en permanente interacción y que de alguna forma se retroalimentan de forma recíproca. Es aquí en donde nos damos cuenta que es el más utilizado porque las personas imitan mucho la conducta de su entorno, ya sea niño, ya sea joven o ya sea adulto. Todos estamos expuestos a este tipo de conductas en donde estamos no copiando, pero sí tratando de ser de esa manera.
simplemente en dónde te desenvuelvas o cómo seas como persona. Y también nos habla sobre la teoría del aprendizaje cognitivo. En esta, desde esta óptica, el tratamiento consiste en obtener, suprimir, disminuir o reforzar de forma duradera ciertas conductas, ya sean consideradas como normales o conductas, problemas, las cuales han sido aprendidas mediante un proceso de condicionamiento y es susceptible de ser modificada por la aplicación de lo que se sabe sobre el aprendizaje y sobre la modificación de conducta. Esto es bien importante y es la que a mí más me llamó la atención, lo que es la teoría del aprendizaje cognitivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, pues, frente a un grupo de, ya sea, como les decía, niños, jóvenes, hasta nos ha tocado tener grupos como adultos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, las frases que utilizamos y los ejemplos que utilizamos ante ellos, porque ellos se dan cuenta que están absorbiendo absolutamente todo lo que nosotros como, pues como maestros queremos transmitirles. Entonces, es aquí en donde nos damos cuenta la gran importancia que tiene todo, tanto movimientos, la forma de expresarnos, la forma de comunicarnos hacia ellos y cómo es que nos comunicamos. Y aquí nos habla, según Duranket, que existen dos fases de las cuales consta la actuación de trabajo conductista. La primera fase es la fase inicial, que está caracterizada por la decisión rápida por parte del trabajo social sobre las personas con las que se va a encontrar, sobre la frecuencia de los encuentros y sobre el lugar del encuentro. Es aquí en donde sucede la evaluación preliminar, en donde es la identificación de la naturaleza y de la frecuencia en donde conocemos la conducta y el problema, así como el balance psicosocial, y dentro de esta se encuentran las siguientes etapas, que son la de identificar la conducta, a eliminar y la nueva conducta a la introducción, el determinar con el interesado la frecuencia o las dimensiones de la conducta y determinar cuáles son las circunstancias actuales que favorecen la conducta. Es aquí en donde nos damos cuenta que para nosotros llegar a una evaluación preliminar debemos de identificar correctamente cada uno de estos 3 puntos para nosotros poder llegar a entender un poco más sobre el alumno. Aquí nos habla sobre 3 facetas que nosotros tenemos como personas en las cuales podemos distinguir lo que es la evaluación preliminar. Se concentra en 3 etapas, que es la familia, la escuela y el trabajo. Es aquí en donde la persona, el ser humano, hablando de diferentes edades, es en donde se puede desarrollar y adoptar diferentes, se me fue la palabra, adoptar diferentes facetas en las cuales ellos se pueden desarrollar. Claro que sí. También nos habla sobre una especificación del problema. Debemos de analizar lo que es cada problema que se puede suscitar. La evaluación preliminar o intervario tiene por fin de ayudar al cliente y al trabajador social a especificar el problema que va a ser objeto de modificación. Por ello, para evaluar el aspecto cuantitativo de la conducta a modificar, es importante considerar la conducta actual, así como sus antecedentes y consecuencias. Todo esto tomando en cuenta punto 0 a la línea de partida. Es bien importante saber qué es la problemática que se tiene en ese momento, ya sea con una persona o con un grupo, porque puede suceder que una persona te está moviendo las ideas de absolutamente todo el grupo. Entonces es aquí en donde nosotros como docentes debemos de saber de qué manera identificar
esa problemática y de qué manera vamos a solucionarla por medio de diferentes formas. Habla sobre la primera o la forma en que podemos solucionar sobre un plan de modificación, el cual es considerado como una característica del modelo de modificación de conducta, la cual define la conducta a rectificar y la conducta a introducir, mediante las observaciones del trabajo social y en un conjunto con el cliente se centran en una sola categoría de conducta. Estas se introducen objetivos intermedios que permiten fraccionar y repartir en el tiempo los diferentes elementos del objetivo final. Es aquí en donde tenemos nosotros la tarea de llegar a cambiar o tratar de cambiar las características que tenemos como identificadas de cada uno de los alumnos para poder ayudarlo en personal. Esto me sucede mucho a mí. Actualmente yo soy maestra tutora de un grupo en la preparatoria. Entonces tengo chicos en los cuales tienen diferentes ideas. Todos tienen diferentes ideas, diferentes comportamientos, pero cada uno de ellos tiene como que alguna forma de pensar basada en lo que papá y mamá tienen como pensamiento. Entonces, es aquí en donde trato de que todo esto conjugue para que, pues al momento de estar en clase, no llegue a distorsionar tanto el aprendizaje de los alumnos como la forma de pensar de ellos mismos. En la fase número 2 habla sobre fase de registro y de mantenimiento. Bueno, En la cual, perdón la interrupción. sí. La verdad, estoy muy contento, profesora Jessica, porque la verdad, está dando una cátedra bien completa, ¿eh? Haga de cuenta que en una misma clase está usted abordando varios temas y, y pues bueno, sabe, está bien coherente, ¿eh? Sin embargo, pienso además que tal vez para algunos de nosotros esto pudiera constituir pues, pues algo que pudiese ser en cierta medida poco conocido, ¿verdad? No estamos muy familiarizados y en este momento creo prudente que tratar de hacer una recapitulación de lo que la profesora Jessica, ¿verdad? Nos ha expuesto. Recordar, compañeritos, que en esto de las teorías, ¿verdad? Pues, pues habríamos nosotros de estar atentos a, a todos y cada uno de los autores que, que tocan los diferentes eh, temas, ¿verdad? Del programa. También el contexto en el que se desarrollaron ellos, a lo mejor incluso los condicionamientos que tuvieron para integrar sus teorías. Y como bien dice la profesora Jessica, ¿verdad? Individualizar a cada uno de nuestros alumnos. Ahorita, específicamente, estamos hablando de la conducta, de conocerla, de saber exactamente bueno, cómo nosotros pudiéramos tratar de evaluar esa conducta y luego de algo importante, porque a veces nos podemos perder, inclusive cómo medirla, ¿no? ¿Acaso es factible mencionarse la conducta? ¿Acaso la conducta tiene elementos que se puedan graduar, medir, que se puedan estudiar de manera científica? Que pudiéramos nosotros
traspolar los diferentes desempeños conductuales. Pero ¿y para qué? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces aquí es donde empezamos ya, ahora sí, a la parte bonita de esto de las teorías, ¿verdad? Como les decía yo al principio del curso, en donde pues el conocimiento por conocimiento general, el saber que Piaget y Vygotsky y todos los demás, pues es bueno el saber por saber, pero incluso no olvidar que es un don que nosotros, con el cual nosotros tenemos que dar frutos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues sí, efectivamente, tratar de encontrar estrategias para modificar la conducta. ¿Ok? Por allí es parte del tema de hoy, antes de pasar ya a la unidad número 5. ¿Cómo modificar la conducta? ¿Ok? Entonces, nos ha ido llevando la doctora Jessica por este caminito de una manera bien interesante. Tal vez valdría la pena para cada uno de nosotros tratar de hacer un resumen, hacer un esbozo, buscar allí en la web algún, algún resumen e inclusive, pues, ¿por qué no? Más que un mapa conceptual, un mapa mental o sobre todo de ideas, ¿verdad? Hay incluso algoritmos que nos sirven bastante para tener acercamientos a un diagnóstico un poquito más preciso de cada caso. Y en función de ello, pues establecer las conductas. No tanto como psicólogos, la verdad, no nos compete eso, no habríamos de pretender eso, pero sí, sí como docentes. ¿Ok? Entonces, recordar que este conocimiento es para aplicarlo con nuestros alumnos, recordar que sí, sí existen estrategias basadas precisamente en el método científico. Muy bien, doctora. Entonces, pues la felicito, vamos a continuar escuchándola. Tratemos todos de estar atentos, de tomar alguna nota. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien, como quiere, el documento va a estar por allí en en el grupo de WhatsApp para que otra vez le demos otra repasadita y que algún autor en particular, saquemos por ahí algún documento, etcétera, y nos sirva, porque efectivamente el conductismo nos es muy útil. Lo hemos aplicado desde hace siglos, milenios. Ni cuenta nos habíamos dado que así se llamaba. Ni cuenta nos habíamos dado que se podía estructurar, se podía teorizar sobre el desempeño de este. Pero era cierto. Hemos sido bien conductuales desde hace mucho. Muy bien. Vamos a seguir escuchando a la doctora Jess. Si alguien de ustedes quiere agregar algo. Alguien de ustedes, ahorita una compañerita hizo una anotación importante, ¿verdad? Pues por aquí lo vamos anotando nosotros también. Su participación en el foro creo que es valiosa, nos ayuda bastante. A veces un comentario que puede parecer breve es bastante fructífero. En fin, vamos a escucharte, doctora, vamos a escucharla y si alguien tiene algo que agregar, una duda, pues creo que sería apropiado incluso levantar la manita o decir tiempo o simplemente interrumpirnos un poquito para que de esa forma pues todos saquemos un poquito más de provecho. Adelante, doctora Jessie. Me voy a callar tantito. Gracias. Bueno, a mí solo me faltaba hablar un poco sobre cómo Vizcarret citó a Hobbes
en uno de sus escritos donde distingue 5 fases de intervención en la aplicación de este modelo, de los cuales nos habla de la primera, identificar la queja o problema del cliente; la segunda, establecer qué es lo que él o ella quieren cambiar; analizar los condicionantes que controlan la conducta, problema, y determinan qué conducta puede cambiarse; así también como seleccionar y establecer metas y objetivos en la intervención, y planificar y ejecutar un programa de tratamiento para alcanzar estas metas. Es importante nosotros como docentes llevar a cabo, bueno, pues este es un ejemplo de los cuales nosotros podemos tomar como ejemplo, valga la redundancia, para poderlo aplicar en lo que nosotros queremos que nuestros alumnos quieran identificar. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema o alguna queja que ellos tengan, ya sea queja familiar o queja también del estudio, porque nos puede pasar algún caso en donde el alumno no llegue a entender. Esto me sucedió a mí en la preparatoria. Yo tenía una alumna la cual tenía problemas tanto visuales como del habla. Y los papás ni cuenta se habían dado. Los papás no habían entendido que la alumna estaba mal, sino que empezamos, pues obviamente como tutores, a apoyar. Obviamente se canaliza con un psicólogo, y este mismo le da como que el empuje para que pues pueda como que desarrollar dentro de lo que está en el salón. Pero aquí lo importante era que cómo ella quería cambiarlo, si realmente quería cambiar, si realmente quería realizar algún tipo de cambio en su forma de ser, pero esto la ayudó a que analizara de alguna manera lo que estaba haciendo mal. Y aquí nos dimos cuenta que mucho tenía que ver la forma en que los papás la trataban. Entonces, esto nos ayudó, este tipo de modelos, como lo dijo ahorita el maestro, sin saberlo lo aplicamos, sin saber que existía un nombre, sin saber que existía una guía, lo aplicas y a nosotros sí nos funcionó. Gracias a eso, ahorita la alumna está en terapias, su lenguaje ya va progresando, y es aquí en donde vemos pues el cambio que nos puede dirigir todo este tipo de teorías y el saber aplicarlas nosotros como docentes. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda para que continúe mi compañera Elena. Compañeritos, ¿alguien de ustedes desea agregar algo? A ver, creo que vale la pena eh, tratar de recordar alguna experiencia, tratar de recordar alguna conducta problema. Fíjense, a veces no es tan fácil problematizar, como dicen en el método científico, problematizar eh, una, una verdad. A veces, Bueno, yo quería comentar algo, no sé si también entre en todo esto. claro, Yo soy de preescolar y una compañera, me acuerdo de eso donde los niños imitan los comportamientos de los demás. El niño llegó a segundo de preescolar, pero no hablaba, o sea, decía algunos sonidos y nada más con señas. Y sí, después pues ya hacemos diagnósticos, encuestas de los padres de familia, y pues pensaba la maestra que tenía algún problema de lenguaje o algo así. Y ya después se dio cuenta que el niño solamente socializaba con su cuidador, o sea, en su ambiente familiar vivía la abuelita, la mamá y el hermano de la mamá, que era sordomudo. Entonces el niño, como él jugaba con él, imitaba lo que él hacía. Entonces, como ya se familiarizó en el jardín con más niños, se dieron cuenta que era eso. O sea, él estaba imitando, como quien dice, lo que a su tío. Y son cosas como dicen aquí, o sea, ellos imitan y tienen esos comportamientos, pero en este caso se canalizó, se observó que era eso, porque si no el niño se hubiera seguido así, pues no, o sea, la mamá no se había dado cuenta de todo eso. Entonces, yo creo que también es muy importante todo,
como dice, predicamos con el ejemplo. Y también cuando estamos, bueno, los niños, la directora nos dice mucho, este niño es de tal maestra, dice, ¿por qué? Sí, lo que pasa es que tiene comportamientos como la maestra, la forma de hablar, la forma de tomar las cosas o de comunicarse. Entonces, sí, como todo lo que vemos en teoría, sí, ya en la práctica lo hacemos, pero no, a lo mejor no sabemos qué autor estamos manejando o qué es lo que estamos llevando a cabo, pero ahorita que ahorita lo vemos en teoría, dices tú, sí es cierto, o sea, sí se ve en clase, bueno, en mi caso en clase, ¿verdad? O en la vida diaria. Sí. Yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Incluso en la vida diaria, como habíamos mencionado, este, y, y bueno, pues esa es precisamente la intención de, de la, de la educación institucionalizada. Pues existe un cierto orden, un sistema, un programa. El conocimiento está organizado de tal manera, ¿verdad? Que podamos ir viendo paso por paso y, y que sobre todo podamos aplicarlo. Esto último creo yo a veces es lo más importante. Y termina uno la clase, da uno la exposición, hace uno la investigación y a veces hasta se nos olvida. Entonces, no pudiéramos nosotros con una sola asignatura de 2 horas a la semana ver tantas y tantas cosas útiles. A veces como que nos queda esa sensación de vacío. Entonces es cuando nosotros mañana domingo o el martes en la tarde habríamos de buscar un poquito más de información a ver cómo puedo yo primero buscar, primero identificar, no, a ver, no es la palabra. Y ahí estamos, hasta que quedamos en el clavo y otro poquito y entonces reflexionamos y decimos, ¿sabes qué? Mañana voy a aplicar esta técnica de diagnóstico. Muy cierto, Caro. Verdaderamente por ahí va. Este, yo sí les aconsejo bastante, ¿verdad? Que, que esto, además de ser una experiencia bonita de aprendizaje, además pues sí, efectivamente, tener por allí ya acreditada esta, esta asignatura, que además siempre busquemos aplicarla. Siempre busquemos como que cada vez sernos más expertos en esta partecita, ¿no? Y claro, generalmente para bien, tal vez las que son mamás con sus hijos, todos de pronto, por ahí hemos escuchado que tal o cual compañerito está batallando con un hijo que tiene algún problema, simplemente de esos, como dice la frase, no fuma, no toma, no nada, pero tampoco no trabaja y no estudia. Bueno, entonces tal vez le hace falta un poquito de apoyo en esa partecita de su vida, ¿no? Motivarlo. Eh, entonces, yo creo que por ahí también desde ese punto de vista nos había ser de utilidad. Muy bien, Caro. ¿Cuál es tu apellido, Caro? Machuca Rodríguez. Machuca. Muy bien. Entonces, ahorita va a continuar la profesora Elena. Por ahí también traigo unos videos, pero vamos a ver qué nos dice la profesora Elena. Vamos a ver, por ahí. Profesora, más o menos su tema, porque de hecho ya se va a acabar esta otra sección del Zoom. Su Sí, tema sobre qué trata. es la misma presentación, es continuación. Es la continuación de hecho. Sí, seguimos con el mismo tema. Bueno, Igual, pues entonces. Sí, dentro de los otros autores que también menciona Vizcarra, está el autor citado que nos habla de algunas fases en cuanto a este modelo de la modificación de la conducta, que es Geo. Menciona 5 fases
Dentro de ellas nos permite o nos indica que primeramente hay que identificar cuáles son los problemas de conducta que se están presentando. Muchas veces nosotros en el aula identificamos a los alumnos qué conducta tienen y buscamos la causa de esa conducta que está presentando el alumno, que es la fase número 2, identificar las condiciones que están permitiendo que se presente esa conducta en el alumno. Estas condiciones que pueden ser de distintas causas. Puede ser de condiciones genéticas o biológicas, pueden ser también de su condición histórica, ¿sí? Así como condiciones actuales que esté viviendo o que esté, por las que esté pasando la persona. En este caso, pues nuestros alumnos. A diario vivimos las historias, ¿verdad? Y queremos nosotros buscarle una respuesta o un por qué se comportan así los alumnos. Y llegamos, ¿verdad? A través de encuestas con el papá, de entrevista, con la mamá, buscándole, y nos damos cuenta cuáles son los motivos que están provocando esa conducta en el alumno. La tercera fase, ya que tenemos el problema de la conducta, que tenemos las causas que lo están provocando, debemos de hacer una evaluación de qué es lo que vamos a hacer nosotros para darle un seguimiento, ya que tenemos identificado el problema, las causas, qué es lo que se va a hacer. Porque muchas veces el medio donde se desarrolla el alumno o la persona puede ayudar, pero también puede estorbar para poder llevar a cabo alguna terapia o alguna técnica, ¿verdad? Para poder ayudar a la persona. Y como número 4, pues seleccionar y especificar qué metas, hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Qué es lo que quiero solucionar con estas técnicas que voy a usar, hacia dónde voy a llegar. Y también ya sea reducir o cambiar algunas respuestas que esté teniendo el alumno. Y por último, hacer una planificación de este tratamiento. Con todos los procedimientos que deberán ser utilizados, así como las medidas necesarias para estimular la continuidad de los cambios favorables una vez que se tenga terminada la intervención. O sea, que la persona tenga un cambio y que continúe con ese cambio el resto de su vida, o que continúe, no más que sea para unos días. Dentro de las principales técnicas de algún tratamiento que nos menciona aquí están las técnicas de primer grado y las de segundo grado. Dentro de las técnicas del primer grado, nos mencionan que estas técnicas de modificación de conducta, porque no veo aquí, tienen relación con el condicionamiento clásico, que ya se veía en la clase anterior, o también con el condicionamiento instrumental u operante. Esta conducta la conducta respondiente comprende las conductas llamadas reflejas, mientras que la conducta operante comprende las acciones voluntarias, las cuales tienen por objeto la modificación de la conducta del ámbito del operante, es decir, de la acción. En cuanto a las técnicas de tratamiento de primer grupo, mencionamos las siguientes. El refuerzo. Se utiliza generalmente cuando se trata de reforzar, ¿sí? O de mantener o debilitar una conducta, pero no de suprimirla. Disculpe la interrupción. Creo que ya nos queda poquito tiempo, ya nos van a cortar, pero igual nos metemos luego, para que no se corte, ¿verdad? Nos metemos en la misma liga. Ok. Ahorita yo creo que no tardan en cortarnos. Gracias. Adelante, doctora. Sí. Bueno, si quieren aquí le dejamos de una vez. de una vez. Sí. Sí, gracias, ¿eh? Ahorita nos vemos.